Bien, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando vean este video. Vamos a analizar una profecía del profeta Isaías muy interesante y de mucha alimentación para el pueblo de Dios. La profecía se encuentra en Isaías capítulo 7 y el versículo 21 y 22. Dice el texto: acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre dos ovejas y una vaca, o una vaca y dos ovejas, dependiendo la versión que tengan. Y a causa de la abundancia de leche que darán estas dos vacas, estas dos ovejas y esta vaca, dice, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio del país. Palabra de Dios. Esta profecía está registrada en el contexto de una invasión y de otra profecía que la Biblia nos refleja más atrás acerca de Emmanuel. Pero lo que queremos analizar es que aquí hay bastante simbolismo en las profecías. ¿Cómo sabemos de que es un símbolo? Primeramente debemos analizar de que un hombre criar dos ovejas y una vaca no es ninguna profecía novedosa, en especial en el contexto del profeta Isaías. El hombre casi siempre se hace referencia a Cristo, a Dios, cuando se trata de símbolos. Recuerdan la profecía de, por ejemplo, Isaías 4, donde dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres, ¿verdad? La totalidad de las iglesias, mujeres en iglesia, echarán mano de un hombre. ¿Quién era el hombre? Es Cristo, ¿verdad? Todas las iglesias, en especial cristianas, incluso las paganas, dicen buscar a Dios, dicen buscar a Cristo, que también es Dios porque es hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Ahora bien, en esta profecía, la palabra de Dios nos indica cómo se venía formando o cómo Dios pensaba darse a conocer a través de los escritos a todo el mundo. A través de escritos iba a dar su palabra. Bueno, ya estaba dando su palabra. Tenemos que el canon bíblico comenzó a formarse, podríamos decir, después de los primeros 25 siglos de la historia de este mundo. Estamos hablando de que, como dice el conflicto de los siglos, en el prólogo, en la introducción, dice de que durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo revelación, no existieron escritos. Las enseñanzas, las palabras que Dios revelaba, las revelaba a sus siervos, y estos a su vez a sus hijos, y estos a sus hijos, y así la palabra de Dios fue conservada en cierta manera, hasta que Israel llegó a ser algo grande y Dios tuvo que liberarlo de Egipto, lo trajo a Sinaí y empezó la revelación cuando le dijo a Moisés: escribe. Y vemos bien de que la plataforma de crianza de estas dos ovejas, o de esta revelación escrita que Dios nos iba a dar, de donde iba a fluir la leche y la miel, o sea, de estas dos cosas iban a dar leche. Ahora, ¿qué representa la leche en profecía? ¿Qué representa la leche en la Biblia? La palabra de Dios nos indica en Primera de Pedro 2:2, si no me equivoco en la cita, de que la leche es la palabra. Desead como niños, dice el texto, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, dice, de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que tenemos que en esta profecía,
la forma en que Dios iba a empezar a dar iba a seguir dándonos la revelación, ¿verdad? O sea, iba a seguir trayendo palabras. Ahora bien, si nosotros notamos la primera plataforma de cómo se escribió el texto bíblico a través de todos los siglos, Dios el mismo en persona, con su gran poder, con su esplendor, podemos decir, no en su totalidad, pero gran parte de él, bajó a esta tierra. Escribió, de hecho, lo primero del texto bíblico, los 10 mandamientos. Él dice la escritura que con su propio dedo bajó y los escribió. De allí en adelante, Moisés escribió un gran libro, que por cierto, dice Deuteronomio, que lo puso al lado del arca, nos cuenta el texto bíblico, lo puso al lado del arca como testimonio contra ti, le dice al pueblo, ¿verdad? Pero ese testimonio da testimonio de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, bueno, Cristo nos dice que los escritos dan testimonio de Él. O sea, eso podríamos decir, bueno, Moisés también les dice, estén como testigos contra ti. Así que desde ahí también podemos ir viendo que también son testigos. Dios iba a dar los 2 testigos, se recuerdan, en Apocalipsis, ¿verdad? Todo eso está hilado, pero aquí está reflejado como 2 ovejas. Pero no solo hay 2 ovejas, sino que hay una vaca también. Ahora, de la abundancia de esas 2 ovejas y de esa vaca, iba a haber leche y iba a haber miel. Dice la Biblia de que va a haber mantequilla y miel. No solo leche para los recién nacidos, sino que mantequilla, es decir, alimento ya más sólido. Y miel. Ahora, ¿qué es la miel? Es lo que Ezequiel 3:3 dice, que le dice Dios a Ezequiel que encuentra un rollo, ¿verdad? Que es la palabra de Jehová, y le dice, cómelo, y dice de que lo sintió dulce como la miel. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron dulces a mi boca más que la miel, etcétera, ¿verdad? Hay otros salmos también que dicen esta idea de que la miel está asociada con la palabra de Dios. Y también la leche está asociada con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, por ahí de los versículos 14 en adelante, también nos dice de que muchos, debiendo ya ser maestros, decía Pablo, estaba como haciéndoles un regaño, tenéis necesidad de leche. Y todo el que participa de leche, dice, es porque es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia que tenemos? Tus palabras de justicia. Tu ley es justicia, dicen los salmos. Así es que podemos ver de que la plataforma sobre la cual se fundó la palabra de Dios no fue, digámoslo, alguien solo le reveló. No, Dios mismo bajó en persona ante miles y miles de espectadores, que era el pueblo de Israel, y llamó a Moisés, a Aarón, e incluso Josué, que estaba bastante cercano. Y Dios, bueno, Cristo mismo se le apareció en persona a Josué. Claro que ahí ya era, podemos decir, no ante testigos, pero sabemos de que un hombre de Dios no nos iba a estar mintiendo, ¿verdad? Ahora bien, con eso en mente, ¿cómo sucedió la revelación subsiguiente después de todo eso? Bien, Jehová nos lo decía. Dice la palabra de Dios en Números 10. Primero lo dice en Números 12, versículos 5 al 8, nos dice lo siguiente. Dicen los textos bíblicos ahí, cuando haya profeta en medio de vosotros, o en medio de Israel, dice Jehová, en sueños y en visiones me apareceré a él, dice. Pero no así con mi siervo Moisés, que era el que estaba escribiendo todos estos textos, el Pentateuco, sea Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Y Números, por supuesto, eran escritos por Moisés, ¿verdad? Eso es el Pentateuco escrito por Moisés. Con este personaje, con Moisés, Dios dice, con él vamos a hablar cara a cara. Entonces, como el amigo habla con su amigo. Pero con los demás profetas, llámese Daniel, Ezequiel, Isaías,
póngale el nombre que usted quiera. Todos ellos en sueños y en visiones, dice la Biblia, que iba a hablar Jehová. Y efectivamente, si usted va a todo el resto de historia, ¿qué Dios le dice? Por ejemplo, a Isaías, capítulo 30, le dice Dios a Isaías, escribe esta visión, le dice, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. De hecho, el libro del profeta Isaías en los manuscritos es el libro más completo de toditos los escritos del texto bíblico. O sea, tal como Dios lo había anunciado a través del profeta Isaías. Tenemos en cuenta entonces de que Dios tiene una manera de revelar sus verdades. Cada vez va revelando más verdad porque estaba criando la oveja. Desde el año, podremos decir, allá alrededor del 1500 antes de Cristo, hasta el siglo I, o podremos decir hasta el año, 400 años antes de Cristo, la revelación de la oveja 1 se fue desarrollando y se fueron añadiendo el texto bíblico. Ahí tenemos todos los registros en el texto bíblico. A cada profeta le decía a Dios que lo escribiera, que lo registrara, etcétera, etcétera. Tanto la historia de lo que iba pasando en Israel como la historia de los profetas, ahí va registrada, ahí se iba, Dios iba inspirando y ordenando que se escribieran estas cosas. Ahora bien, tal como se lo dijo a Moisés, por sueños y por visiones, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? En la visión, no solo es una visión a veces así, sino porque a veces, Dios le da inspiración a su mente. Una visión a veces no siempre es una sobrenatural, ¿verdad? Como la que suelen tener algunos profetas. Pero bien, dejando eso de lado, sigamos adelante. Entonces, tenemos que el canon de la oveja 1 se termina allá en el periodo helenístico, no en el periodo helenístico, sino en el periodo de Artajerjes, de hecho, cuando ya los judíos vuelven con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, etcétera, termina el canon bíblico con el profeta Malaquías, por cierto, el cual añadía profecías, tanto del tiempo del fin, en el cual nosotros creemos que vivimos ahora, así como también profecías acerca del Mesías, que iba a llegar el ángel, el que deseábamos, ¿verdad? El que iba a llegar, pues, y etcétera, ¿verdad? Era de la primera venida de Cristo, que también hablaba, por ejemplo, Malaquías capítulo 3. Ya el capítulo 4 habla de la segunda venida de Cristo, donde, y más allá del milenio, por cierto, cuando dice que todos los malos van a ser estopa. Entonces esa es profecía después de los 1000 años, según como la comprensión adventista lo suele plantear, de hecho. Ahora bien, tenemos la oveja 1 ya compilada. Ahora bien, un detalle muy importante: ¿cómo usted corroboraba que cada uno de estos profetas traía palabra de Dios? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo sabía usted que Isaías, sí, Dios le habló? Lo que él dice es verdad. ¿Cómo lo comprobaba? Lo que Jeremías escribió, ¿cómo comprueba usted de que es verdad? De que está bueno, sí, es palabra de Jehová. ¿Cómo lo comprueba? Bueno, primeramente, hay una forma básica, que es que cada profeta, dice un texto bíblico, que los profetas están sujetos a los profetas. Y el primer profeta escritural, o sea, que se dedicó a escribir, fue Moisés, ¿verdad? Como lo dijimos al principio del video. Y tenemos claro de que gracias a Dios, ese método es el que nos atestigua si un profeta habla en nombre de Jehová o si es mentira lo que está diciendo. No tanto así en que se cumpla o no se cumpla, porque hay profetas que pueden anunciar cosas que incluso no se cumplen. Tenemos el ejemplo de Isaías, por ejemplo, que le dice a Ezequías: mira, lista la casa, te vas a morir, papá, ya se acabó el cuento, ¿verdad? Y curiosamente después se regresa y le da: mira, dice Jehová que te va a dar otros 15 años. O sea, cualquiera diría en sus días: no, hombre, este charlatán, hombre. Pero no.
Si nosotros vemos la palabra de Jehová y vemos los hechos que están registrados ahí, como Ezequías se arrepintió y lloró delante de Jehová, y qué decían los escritos de Moisés, cómo lo corroboramos. Que si se volvieren a mí, buscaren mi rostro, etcétera, yo sanaré su tierra, decía en la Torá, ¿verdad? Dice el Pentateuco. Entonces, todos esos detalles, nosotros ¿cómo comprobamos que un profeta viene en nombre de Jehová? Bueno, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, todos ellos los vamos a comprobar, los vamos a medir con el Pentateuco. Una vez están ratificados, y como sabemos hasta el siglo I ya Jesús los citaba, es porque estaban corroborados de que era palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se corroboraron? Pues alineándose y estando en total armonía con el Pentateuco. Una vez ya afirmados y terminado el canon bíblico, pasan 400 años de silencio profético. No existe revelación durante ese tiempo. En ese tiempo no hay profeta. Hasta que 400 años y quizá fracción aparece el siguiente profeta. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista pues era el preparador de uno que había anunciado Moisés, Deuteronomio capítulo 18, donde nos dice el profeta: profeta como tú les levantaré de en medio de tus hermanos, decía la profecía. ¿Qué caracterizó a Moisés? Dijimos al principio. Con todos los profetas iba a aparecer Jehová en sueños y en visiones. Así se iba a revelar Dios. Pero ¿qué caracterizó a Moisés? No así con mi siervo Moisés, dice el texto de número 12, recuerdan, ¿verdad? Número 12 nos cuenta de que Moisés iba a hablar con Jehová cara a cara como el amigo habla con el amigo. Es decir, Moisés tenía un diálogo directo con Jehová. Es más, un día le dice: muéstrame tu gloria, y Dios le dije: mira, muy arriesgado lo que pedí, ¿verdad? No te la voy a mostrar, le dijo. Mi rostro no lo vas a poder ver, pero vas a ver mi espalda, te la voy a mostrar, le dije. Y ya le dijo el truco, que tenía que esconderse en la roca, que es Cristo, ¿verdad? Porque solo a través de Cristo podemos acceder al Padre. Y bueno, y pasa lo que ve Moisés, y wow, y hasta baja con el rostro brillante, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese detalle podemos decir de que Moisés tenía esa característica, que hablaba cara a cara con el Todopoderoso. Así es que, mis hermanos y mis amigos que puedan ver este video, el siguiente profeta que Jehová anunciaba, igual a Moisés, podemos decir, como dije el libro de Hebreo, superior a Moisés, que iba a tener esa característica de hablar cara a cara con el Todopoderoso, con el único Dios verdadero, como decía Jesús, con la máxima autoridad en el universo, mis hermanos, el Padre de Jesucristo, el mayor que Jesucristo, como él mismo lo dice: mi Padre mayor es que yo, el Dios de Jesucristo. Imagínense ustedes, cara a cara. ¿Quién es el único que puede ostentar semejante título en toda la historia del registro bíblico? ¿Quién? No existe ni siquiera uno, mis hermanos. Solamente Cristo ha podido hacer lo que Moisés vivió, y mejor aún, porque Cristo está sentado en el trono del Padre. Moisés no se sentó en el trono. O sea, Cristo es todavía más cercano al Padre Celestial. Entonces tenemos ahí de que la profecía, de que Moisés decía, en el Nuevo Testamento, en la crianza de la oveja 1, de la oveja 2, iba a aparecer el otro como Moisés. Entonces tenemos ya las dos ovejas, podemos decir. Y ahí empieza a corroborarse todo el canon bíblico del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo supieron? ¿Cómo supo la iglesia? ¿Cómo supo la gente? ¿Cómo se le comprobaba incluso a los que conservaban el canon bíblico de la oveja 1, que era Israel, según Romanos capítulo 1?
Israel tenía la custodia del canon bíblico de la oveja 1, que era el Antiguo Testamento. Ahora la oveja 2, cuando se estaba revelando, cuando tenían las visiones, cuando eran inspirados a escribir como Lucas o como los apóstoles, como Mateo, ¿verdad? Juan, etcétera. Bueno, aunque Juan tuvo hasta revelaciones, ¿verdad? Porque es un profeta en toda la extensión de la palabra. Incluso Pablo tuvo visiones, dice que por revelación se le había dicho todo lo que él hacía, ¿verdad? También. Y todo eso estaba en armonía con la oveja 1. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando Jesús resucitó en Lucas capítulo 24, versículos 37, por ahí ha sido 27, no recuerdo bien el texto bíblico, la cita, pero está en Lucas 24. Después de la resurrección, en el camino a Maús, viene, se encuentra con los discípulos que ni siquiera lo reconocen porque se miraba distinto y les dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí. Y dice que les abre las escrituras y comienza a explicarles todo lo que Moisés estaba escrito en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en los Salmos. Estamos hablando de todos los libros de sabiduría y de canto, ¿verdad? Y en los profetas, lo que de él decían. O sea, todo lo que le iba a tener que acontecer. Cada detalle, cada palabra, incluso las que estaban de injuria supuestamente diciéndole al pie de la cruz, todas esas estaban registradas en el texto sagrado de la oveja 1. Entonces la oveja 2 se ratifica por la oveja 1. Si la oveja 1 no ratifica a la 2, entonces que la 2 es mentira, mis hermanos. Pero gloria a Dios que la 1 ratifica con creces a la oveja 2. La máxima revelación de Dios, podremos decir, a través de Jesucristo, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también el detalle de la enseñanza de los hermanos de Berea, que creo los insto a todos mis hermanos que sean como los de Berea. No se queden con lo que el predicador ha dicho. No se queden, nosotros nos equivocamos, somos humanos sujetos a error. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dado un método, ha criado estas ovejitas para que podamos comparar texto con texto. Bueno, Isaías ya lo decía, sí, ¿verdad? Que para aprender las doctrinas tenemos que ir a comparar un texto con otro texto, un renglón tras otro renglón, un poquito aquí y un poquito allá, para saber que todo está en armonía. El principio de no contradicción de la palabra de Dios es vital, hermanos. Y sabemos de que nuestro Dios es ordenado y todas las cosas que Él ha dejado declaradas en los escritos realmente tienen un sentido increíblemente bueno para todos aquellos que reciben la palabra. Ahora bien, dicen los hermanos de Berea, cerrando el paréntesis ahí, los hermanos de Berea, cuando Pablo, escuchen bien, el apóstol Pablo de viva voz les estaba hablando, o sea, en persona, él que había tenido las revelaciones, etcétera, ¿verdad? Que se le había aparecido el Señor Jesucristo, no de carne y hueso como se le apareció a Tomás, ¿verdad? Sino que espiritual, porque dice la escritura ahí de que no lo veían los demás, solo él vio al Señor Jesús, de hecho, los demás no lo vieron, eso es lo que dice el texto sagrado. Ahora bien, cuando este Señor les estaba predicando a los hermanos de Berea, ¿qué hicieron los hermanos de Berea? Dicen las escrituras de que escudriñaban las escrituras a ver si las cosas que este hombre decía eran así. Ahora, le puedo hacer una pregunta. ¿Qué escritos escudriñaban los bereanos para saber, para corroborar lo que Pablo estaba enseñando? El canon de la oveja 2 todavía no se había formado, hermano. Todavía estaba en proceso. Se estaba criando la otra oveja. Ahora bien, ¿qué escritos eran? La oveja 1, la que Jesús les mostró a los discípulos. Todos los salmos, los profetas, la ley de Moisés, etcétera, ¿verdad? Todo eso, literalmente, fue la oveja 2. No hay para dónde hacernos. Entonces la oveja 2 fue ratificada por la 1. Los profetas fueron ratificados por la revelación que Dios bajó en persona a darle a Moisés ante miles de testigos. Ahora bien,
La oveja 2, ahora, una vez que se terminó de formar con Juan en el Apocalipsis, podemos decir de que ya al estar formada, vino otro silencio profético. ¿Cuánto tiempo? Sabemos de que alrededor de 19 siglos, hermanos. Ahora bien, tenemos ahí ya las 2 ovejas, ¿cierto? O 2 olivos, si usted lo quisiera en otra profecía, ¿verdad? Los 2 olivos, o los 2 testigos, si lo quiere, como en la profecía de Apocalipsis. Ahora, ¿cuánto tiempo predican los 2 testigos? La oveja 1 y la oveja 2. Apocalipsis 11 nos dice que 1260 días, pero allí no van a predicar abiertamente, sino que vestidos de cilicio, o sea, en oscuridad, bajo las catacumbas, bajo la clandestinidad, podemos decir con toda propiedad. Y esos 1260 años terminaron allá en febrero de 1798. Después de eso, iba a venir revelación. Iba a empezar a criarse la vaca, mis hermanos, para que haya abundancia de leche. Ahora bien, ¿a qué representará la vaca? ¿Se están dando ustedes cuenta para dónde vamos, hermanos? Ahora bien, ¿quién tiene que ratificar qué es la revelación o los escritos de la vaca? O los testimonios de la vaca. ¿Quién, mis hermanos? Que también va a dar leche. Y porque ya hay abundancia, ya se puede hacer mantequilla para comer comida sólida, ¿verdad? Y también miel, ¿verdad? Que también es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Quién iba a ratificar la vaca? ¿Quién tiene que ratificarla? ¿Acaso no son las 2 ovejas? Cuando usted va a los escritos de los testimonios de Elena G. de White, mis hermanos, vaya a cualquiera de ellos, y vea las declaraciones que ella da en cada uno de sus escritos, usted con todo raciocinio puede ir y ratificarlos con la palabra de Dios, con los escritos de la oveja 1 y la oveja 2. Tan sencillo como eso. Ahora bien, si esto no le autoriza a la vaca, entonces es mentira. Pero ay de aquel si esto autoriza a la vaca. Hermanos, por favor, hagamos lo que la oveja 1 dice. Oíd a Jehová nuestro Dios, oíd a sus profetas y seréis prosperados. Para que te vaya bien, siempre hay que atender a la voz del profeta. No nos quedemos, no, es un engañador, o es una engañadora, o es una plagio, o lo que usted le quiera inventar. No, investiguemos por nosotros mismos y convenzámonos que cada declaración que sus escritos dan, pues están en abierta armonía con el texto sagrado de las 2 ovejas. Que ya hoy por hoy no hay discusión, al menos en el mundo cristiano, ¿verdad? Porque entre los judíos todavía, entre los judíos les pasó algo que al cristianismo le ha quedado, y ya lleva casi 2 siglos en ello. Al cristianismo le está pasando como a los judíos del primer siglo. Los judíos del primer siglo tenían el canon bíblico, pero se aferraban más a lo que decían los sabios, los escribas, los fariseos, los saduceos, etc. Ahí se quedaban. Y las revelaciones que vinieron a través de Jesús, los testimonios y escritos que empezaron a circular de los evangelios, porque relataban las historias de Jesús, los apóstoles, y empezó a circular aquellos libros, ¿verdad? Aquellas cartas, aquellos partes de la oveja 2 que se estaba formando. Entonces, vemos de que los judíos dijeron, no, esos son engañadores, esos son aquí, bueno, falsos mesías, etcétera. Empezaron a decir títulos difíciles, pero cuando alguien como Nicodemo o como los otros gentes como por ejemplo Apolo, un hombre que dice en la escritura que era poderoso en las escrituras, o como los bereanos, que ya estaban instruidos por los judíos, pero ellos eran
Señores, vamos a ver, Pablo dice una cosa, pero los judíos están diciendo otro. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Quién tiene razón? Vamos a los escritos. Y empezaron a hojear sus libros, sus pergaminos que tenían en ese tiempo, porque en ese tiempo no había libros como estos, ¿verdad? Sino que eran pergaminos y empezaban a quemarse las pestañas, como decimos, en el conocimiento del Dios verdadero. Y dijeron, pues caramba, este hombre tiene razón. Pablo tiene toda la razón. Era necesario que Cristo viniera. Cristo es el Mesías prometido. Y bueno, y concluyeron de muy buena manera, ¿verdad? Entonces, y aparte de todo eso, pues seguían creyendo en todos los escritos, no como el cristianismo que dice, no, es que el Antiguo Testamento ya no vale. Bueno, hoy ya no se da tanto eso, pero hay todavía cierto sector del cristianismo que dice que el Antiguo Testamento no importa, no interesa, dice. No, señores, por favor, estamos haciendo a un lado la base y la plataforma con lo que se mide todita la revelación escrita hasta nuestros días, porque toda la revelación que vino posterior a Moisés tiene que corroborarse con el Pentateuco. Esa es la plataforma, la base firme donde se sienta toda la revelación subsiguiente, hasta la del mismo Mesías, Cristo Jesús, se ajustó a lo que Moisés había dicho. Por eso él comprobaba con los escritos de Moisés, con los salmos y con los profetas que ya habían venido antes que él, que su ministerio era como él decía, era como la palabra de Dios decía, ¿verdad? Entonces, con eso en mente podemos decir claramente de que si vienen profetas, si vienen revelaciones, si vinieron revelaciones en el siglo XIX a través de Elena G. de White, vinieron revelaciones a través de Russell, vinieron supuestamente revelaciones a través de no me recuerdo cómo se llama el profeta de los mormones, ¿verdad? O también otra tal Margarita McDonald de los pentecostales, creo que es, o algo así. Bien, entonces, ¿cómo corroboramos quién de todas estas gentes tenía la razón? ¿A dónde nos vamos? Por ejemplo, Elena G. de White dice de que el sábado es el día del Señor y es la parte de la ley de Dios y que está en vigencia. Pues ella la vio en el arca del testimonio del cielo, no en la copia que se hizo en la tierra, ¿verdad? Sino en la del cielo. Y que el sábado brillaba con una luz radiante. Ahora bien, ratifica la palabra, la oveja 1 y la oveja 2, de que el sábado es palabra de Jehová y es ratificable, y de hecho, como dice el profeta Isaías, estará en vigencia hasta aún en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Pues caramba, la oveja 1 dice de que sí, la oveja 2 también. El mismo Mesías dijo que fue hecho para nosotros. El Mesías mismo lo guardaba, el Mesías mismo dijo que lo imitemos. Pablo mismo dice que él trabajaba haciendo tiendas y descansaba los sábados, pues, o sea, no descansaba en sí de haraganear, sino que el sábado pues estaba enseñando en las sinagogas o donde sea, porque a veces no estaba en las sinagogas, ¿verdad? De hecho, en Hechos 16 dice que estaban en Filipos, en una casa de oración, donde solían hacer la oración los sábados, y ahí estaba y les estaba enseñando a las mujeres, que de hecho no habían judías ahí. Porque la gente a veces dice, pero es que a los judíos, decía, no, Pablo era predicador a los gentiles, señores, no nos engañemos. La oveja 1 y la oveja 2 ratifica a Elena White en ese punto y en otros más, en cada uno de los que quisieran comprenderlo. Pues vayamos a la oveja 1 y a la oveja 2 para ratificarlo. Ella nos lanza las ideas, pero vamos a ver qué dice el texto sagrado también, y todo va a ver que cuadra y armoniza de una forma tremenda. Urias Smith, por el otro lado, el de los mormones, dice de que Dios cambió la santidad del sábado hacia el domingo. Así dice el texto de Urias Smith en el libro del Mormón. Yo lo he leído pertinentemente. Ahora bien, o sea, con propiedad de causa se lo digo, ¿verdad? Que yo lo he leído con mis propios ojitos, y donde dice el texto sagrado tanto la oveja 1 de que iba a pasar algo así, y tanto la oveja 2 que eso así sucedió. Algunos citan Hechos capítulo 20, pero es de risa, porque de Hechos capítulo 20 es la Santa Cena y está de noche.
que por cierto Eutico se duerme como a la medianoche y Pablo tiene que resucitarlo, pues verdad, y lo sana, verdad. Pero, y dice ahí la causa por qué Pablo tenía que hacer la Santa Cena en esas primeras horas del domingo, ¿verdad? Porque dice que se extendió hasta la medianoche. Ahora, ¿a qué horas habían empezado? Es decir, básicamente habían tenido un culto de la tarde de sábado, despidieron sábado y Pablo continuó hasta la medianoche. Y celebraron obviamente en ese trayecto la Santa Cena. Entonces, es evidente, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Con la propiedad de que los días en la Biblia comienzan a la puesta de sol. Si era domingo y estaba de noche, ¿qué acababa de pasar? Si los días comienzan en la noche, en la Biblia. No en el calendario que hoy nos han inventado, el gregoriano, que vino ya 15 siglos más tarde. Obviamente que habían pasado el sábado y continuaron el domingo. Y él continuó, porque tenía que tomar la Santa Cena, darle instrucciones a los hermanos, porque dice el texto sagrado ahí de que el siguiente día tenía que partir para otro lugar, ¿verdad? Entonces, con todo eso, hermanos, podemos decir con propiedad que hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día, sí tenemos las 2 ovejas y la vaca, la cual nos dan palabra de Dios, la cual nos pueden nutrir. Y nosotros debemos ser maestros ya, pues porque tenemos la mantequilla, tenemos la miel, tenemos la abundancia. Y como dice Pablo, ¿verdad? En Hebreo, debiendo ser ya maestros. Parece que tienen necesidad de que se les dé lechita nomás. Que hay que hablar del bautismo, sí, hay que hablar del bautismo, sí. Dice Pablo, hay que hablar. Que hay que hablar bueno, ahí da otros detalles. Sí, lo vamos a hablar. Dice, eso lo vamos a hablar, pero nosotros ya no estamos para eso, mis hermanos. Nosotros estamos para clases más avanzadas. Como el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? De que debíamos ser ya maestros. Muy bien. Vamos a leer, de hecho, el texto bíblico. Está en Hebreos capítulo 5, los versículos que ya van del 11 en adelante. Dice el texto sagrado lo siguiente: acerca de esto, o sea, que está hablando acerca de Jesús como el sumo sacerdote, cosa que los adventistas ahora en el día de expiación, o sea, en el tiempo del juicio que estamos viviendo, sabemos que Cristo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Ahora bien, acerca de esto, dice el apóstol Pablo aquí, verso 11, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, dice el apóstol Pablo, un judío del siglo I, imagínese usted. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Oír qué? Debiendo ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, las primeras cositas, pues, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, que ustedes nada más quieren lechita, pero no quieren mantequilla, mis hermanos. O sea, con todo respeto, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y todo aquel que participa de la leche todavía es inexperto. Aquel que solo la lee, vamos a leer un texto bíblico. Aprendete un texto bíblico de memoria. Bueno, sí, es necesario. Como se le repite a los niños. De hecho, Dios eso dijo que se le hiciera a los niños, ¿verdad? Allá en la Torá. En el Pentateuco dice Dios, estas palabras que yo te hablo hoy, le dijo a Moisés, se las repetirás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte y al levantarte y al andar por el camino. Todas estas palabras hay que recordárselas. Los hipotes, de hecho, así aprenden. Usted vaya a un kinder y ¿cómo aprende el abecedario? ¿Cuántas veces lo repiten? Hasta que se les queda. De la misma manera debemos aprender la palabra de Dios, los primeros rudimentos, ¿verdad? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, ¿verdad? Entonces hay que enseñar a los niños, pero ustedes ya están, los que ya tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, de estar investigando, pues ya no, necesitamos temas avanzados, ¿verdad? Dice, el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Quién es el que va a dictar lo que es bueno y lo que es malo? La palabra, ¿verdad? Ahora bien, pero cuando yo ya la he ejercitado, que ya lo tengo en la mente, por ejemplo, yo que ya estoy grandote y que ya aprendí muchas cosas de académicas, podemos decir, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Tengo que ir a consultar el libro de matemática para ello? No, yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque esa enseñanza, eso ya está aquí. De la misma manera, yo sé que el adulterio, yo sé que el robo, yo sé que el asesinato es malo. ¿Por qué? Porque ya está en la palabra y yo ya lo sé, porque la palabra ya está totalmente en mí. Y así hay muchas otras cosas. Como yo sé que trabajar el sábado es malo, o sea, trabajar en el trabajo secular, no en el trabajo de Dios, porque, por ejemplo, los ministros tienen que trabajar en su trabajo, los predicadores, etcétera, ¿verdad? Aquí en la iglesia, pues los diáconos trabajan bastante el sábado, de hecho. Ahora, ¿por qué? Pero es un trabajo sagrado como el de los sacerdotes, como les explicaba una vez a los pastores en mi persona, de que ahora en una ocasión que me tocó estar sirviendo a los líderes y ancianos, le dije, ahora entiendo a los sacerdotes cómo les tocaba un día de Pascua en pleno sábado. Decía yo, porque la verdad es un trabajo, hermano. Imagínense ellos tener que examinar miles de corderos en el siglo I, degollarlos, muchos les tocaba degollarlos, destazarlos, comer la carne, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que les tocaba hacer. Los sábados, de hecho, había más trabajo en el templo. Eran 2 corderos en la mañana y 2 corderos por la noche, no era uno. Todos los días era uno, pero los sábados eran 2. Imagínese usted. Entonces había más trabajo, ¿verdad? Entonces, asimismo, hoy día, los que somos reyes y sacerdotes del Señor, también tenemos trabajo, pero no trabajo secular para el sábado. El trabajo secular, nuestros trabajos, por ejemplo, yo soy taxista, paso manejando bastante parte del día. Básicamente el sábado casi no manejo, solo manejo de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia, nada más, ¿verdad? Pero de ahí viajes y cosas así, pues a menos que sea una emergencia que tenga como sacerdote atender, ¿verdad? Como aquel samaritano que tocó atender a aquel pobre hombre junto al camino, entonces yo tengo que hacerlo, ¿verdad? De lo contrario, pues no. Así que, mis hermanos, que Dios me les pueda bendecir y a escudriñar, a comer alimento sólido del espíritu de profecía, a comer alimento sólido, mantequilla y miel de las ovejas y de la vaca, que es el espíritu de profecía. Aquí tengo un libro, por cierto, El conflicto de los siglos. Se lo recomiendo. Muy buena comida, muy buen manjar y ya no digamos todita la serie, Patriarcas y Profetas. Si quieres saber muchos detalles sobre el Mesías, de cómo es, como yo le llamo, mi comandante y jefe, Cristo Jesús, lee El deseado de toda la gente. Se lo recomiendo. Es clase de libro, mis hermanos. No existe un teólogo, uno siquiera, que me mencione y que me den el libro para leerlo, que me lo den, para compararlo con el deseo de toda la gente. Ninguno se le compara a las declaraciones tan profundas de una mujer con 3er grado de grado académico. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que escribió tan profundo, cosas tan bellas y tan inmensas acerca de Cristo, tan reveladoras, con 3er grado académico, hermano? A menos que alguien le haya revelado todo eso. Y si usted dice de que no es profeta, pues considérelo y investíguelo por su propia salvación. No vaya a ser que esté como los judíos del primer siglo, diciendo, esos son mentirosos, esos son falsos mesías, etcétera. Porque eso está profetizado en Apocalipsis que iba a pasar. Yo soy rico y me he enriquecido, yo no tengo necesidad de más revelación. Suficiente la Biblia, dicen. No, mis hermanos, Dios sabía que necesitábamos el espíritu de profecía y por eso nos lo ha dado. Así que les insto en el nombre del Señor Jesucristo a poder escudriñar cada día
para ver si las cosas son así como los hermanos de Berea. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.